Chicos, buenos días. Se van conectando en la página 21 de Plan Lectoria. Chicos, esperamos un par de minutos a que se conecten ya. Página 21, Plan Lector. Mientras tanto, chicos, pueden ir aprovechando en leer la lectura, ¿ya? Mientras se unan, vayan leyendo, chicos. Profesora, buenos días. Buenos días. Buenos días, Se profesora. ubican, buenos días. Se ubican en la página 21, ¿ya, chicos? Página 21, Plan Lector. Mientras se van uniendo sus demás compañeritos, chicos, ustedes pueden aprovechar en darle una lectura, ¿ya? Dar una lectura. Para el texto, para, para, para esto, a ver, lee el texto y aplica. Érase una vez un niño llamado Rodolfo que vivía en la India. Buenos días, chicos. Para los que recién están ingresando, están dando una pequeña lectura, ¿ya? Ya, chicos, ahora sí vamos a comenzar, ¿ya? Ya. Aquí entonces están 5 participantes. Josué, Jeremy, Samantha, Scarlett y Zeynep.
Y exactamente tenemos cinco párrafos, ¿ya? Vamos a, Profesora, ¿sí? Dime, Josué. estamos en la ficha, página 21, vamos a avanzar plan lector. Sí, hijo, ahorita nos toca plan lector. Ya, Pueden verificar su horario, chicos. Tenemos plan lector a las 11:50. ¿Ya? Ya, vamos a leer. A ver, ¿alguien más ha ingresado? Dan. Ya, ahora sí voy a designar los párrafos. Ya, atentos, por favor. Primer párrafo, segundo párrafo. Esto lo vamos a considerar tercer párrafo, cuarto párrafo y quinto párrafo. ¿Ya? A ver, Josué, profesora, vas a leer el primer párrafo, ¿ya? Anótate, primer párrafo. Jeremy, Jeremy, ¿Qué? vas a leer el segundo párrafo, hijo. Ya, Ya. Samantha, tercer párrafo. ya, Cuar- profesora. ya. Cuarto párrafo, lee Scarlett. Y quinto párrafo, lee Zeynep. ¿Me confirmas, Scarlett y Zeynep? Ya, profesora, ¿puedo empezar a leer? sí, Ya. profesora. Muy bien. Entonces, ahora sí comenzamos. No se olviden. Primer ¿Puedo leer? párrafo. Ya, ¿Ya a ver, puedo leer, un ratito. profesora? Ya. 3, 2, 1. Ahora sí, Érase comenzamos. una vez un niño llamado Rodolfo, que vivía en la India y a sus 8 años iba por primera vez al colegio. Sus padres sabían que era su derecho recibir educación y con mucha responsabilidad contracción, encontraron, encontraron un centro de estudio. ¿Lista, profesora? Continúa, Jeremy. Jeremy, ¿Qué? continúa, hijo. Voy a hacer corazoncito. Luego de algunos meses ya en la Voy a mandar corazoncito. escuela de caminos, Ro- Ro- Rodolfo notó que cuando tenía que por precipitar en las clases no sabía ni ninguno de la respuesta de la por profesor solicitaba o que no entendía un, un com- compañero al anicio, anicio se burlaban cada vez que Rofi lo perceptibaba y él se ponía triste, pero no quería que nadie es que se encontrara enterada de eso.
Muy bien, excelente, Jeremy. A ver, Samantha continúa. Samantha, Ah, sí, profesora. continúa, Samantha, el tercer párrafo. En la noche, Rodolfo siempre rezaba para sentirse mejor en el colegio y poder comprender las clases. Un día, Rodolfo se sentó con, como siempre, en la última fila. Estuvo an- atento a toda su clase de matemática y cuando el profesor hizo una pregunta para asombro de todos, Rodolfo fue el único que supo la respuesta. Continúa, Scarlett. Cuando llegó el profesor de comunicación con una sorpresa, sorpresa, fue Rodolfo el que sacó la mayor calificación. Sus compañeros los miraba con rienda desconfianza. Después era asombroso de gran cambio. Así fue como Rodolfo ese día regresó corriendo a su casa y les contó a sus padres lo sucedido. Rodolfo les explicó que al escuchar o leer una pregunta, alguien al oído le daba las respuestas que necesitaba y le decía que estudie tranquilo, que David lo cuidaba. Los padres se miraron y le contaron que su abuelo David era un gran profesor y que desde el cielo lo ayudaba dándole fuerzas para estudiar con dedicación. Rodolfo volteó a ver una fotografía de su abuelo y vio que éste le sonreía. Desde ese momento, Rodolfo tiene muchas ganas de aprender para ser orgulloso de sus padres y de su abuelo. Muy bien, excelente, ya chicos. A ver, yo voy a dar una pequeñita lectura de todo otra vez. Vamos a repasar. Y ustedes se van a dar cuenta en qué partecitas se han equivocado. Y otra vez les voy a volver a designar. ¿Ya? A ver, nos dice que la lectura se llama Rodolfo. Comenzamos. Ustedes van leyendo con su ojito nada más, ¿ya? Van siguiendo la lectura. Érase una vez un niño llamado Rodolfo que vivía en la India y a sus 8 años iba por primera vez al colegio. Sus padres sabían que era su derecho recibir educación y con mucha responsabilidad encontraron un centro de estudios. Luego de algunos meses, ya en la escuela de caminos, Rodolfo notó que cuando tenía que participar en las clases, no sabía ninguna de las respuestas que el profesor solicitaba o que no entendía. Un compañero, al inicio, se burlaba cada vez que Rodolfo participaba y él se ponía triste, pero no quería que nadie se enterara de eso.
En la noche, Rodolfo siempre rezaba para sentirse mejor en el colegio y poder comprender las clases. Un día, Rodolfo se sentó como siempre en la última fila. Estuvo atento a toda su clase de matemática y cuando el profesor hizo una pregunta, para asombro de todos, Rodolfo fue el único que supo la respuesta. Cuando llegó el profesor de comunicación con una prueba sorpresa, fue Rodolfo el que sacó la mayor calificación. Sus compañeros lo miraban con cierta desconfianza, pues era asombroso el gran cambio. Así fue como Rodolfo, ese día, regresó corriendo a su casa y les contó a sus padres lo sucedido. Rodolfo les explicó que al escuchar o leer una pregunta, alguien al oído le daba las respuestas que necesitaba y le decía que estudie tranquilo, que Raíd lo cuidaba. Los padres se miraron y le contaron que su abuelito Raíd era un gran profesor y desde el cielo lo ayudaba dándole fuerzas para estudiar con dedicación. Rodolfo volteó a ver una fotografía de su abuelo y vio que éste le sonreía. Desde ese momento, Rodolfo tiene muchas ganas de aprender para hacer orgullo de sus padres y de su abuelo. Ahora sí, ¿comprendimos un poco mejor, chicos? Sí, Sara, Muy bien, excelente. me gustó el cuento, profesora. Ha estado muy bonito, ¿ves, chicos? Sí, Rodolfo se está muy sentía bonito. Me gusta el cuento, profesora. muy Y bien, chicos. también. maestra, Muy- yo ya sabía ese cuento porque en el año pasado yo también estaba en Ligrito y es la misma lectura. Ah, ya ves, muy bien. Entonces has vuelto a tocar el mismo texto. Muy bien. Ya, ahora sí continuamos. Nos dice, reconoce los términos y resalta en el texto y relaciónalos con su significado utilizando flechas. Miren, aquí en el cuento tenemos, ve las palabras en negrita. ¿Qué palabras tenemos? A ver. Solicitaba, asombro, Acá pedía, no, asombro, calificación. Ahí está, ve. calificación, solicitaba, Ajá, ya ves, ahí esas palabritas son claves porque están en negrita. calificación. Ahora sí, ya, volvemos. Entonces, ¿Cómo solo está? Calificación. ya. A ver, entonces, de acuerdo al texto, Profesora, ¿puedes retroceder un poquito? Me olvidé. Estoy haciendo las calificación. ya. Miren, Va a regreso. marcar. Ya, regreso, Ya. regreso. Acá tenemos, ¿ve? Solicitaba, Ya está, asombro, profesora, ya está. ya, Sí, ya acabé, profesora. ya, Ya, ya terminé. ya pasamos. Entonces, tenemos a asombro, a calificación y a solicitaba. A ver, ¿a qué relacionamos con asombro? ¿Qué nos indica en el texto? Asombro nos da a entender a la palabra pedía, gran admiración o extrañeza o puntuación obtenida en un examen o cualquier tipo de prueba. ¿Qué significará asombro, chicos? A ver, en asombro, a Profesor, ver, la ustedes cuando se puntuación asombran, obtenida en un examen o cualquier tipo de prueba. a ver, chicos, ustedes cuando se asombran, ¿por qué se asombran? Porque Profesora, ¿Por qué, profesora? Porque hemos visto algo nuevo.
algo nuevo, extrañeza. ¿Cuál es el sinónimo de extrañeza? Algo nuevo, algo que ustedes no conocen, algo que les está asombrando. Entonces, ¿qué sería asombro? La gran admiración o extrañeza. Muy bien, asombro. Ustedes, por ejemplo, se asombran. Supongamos, a ver, les hago un ejemplo ya, chicos. Ustedes se asombran cuando alguno de sus compañeritos está mejorando en sus exámenes o, por ejemplo, en sus calificaciones. Ustedes se asombran porque están mejorando o no. Están admirando. O también ustedes se asombran cuando no conocen algo. Cuando no conocen algo. Entonces hace referencia a extrañeza, ¿ya? A ver, entonces, solicitar, ¿qué significa? Solicitar, pedir, solicitar, Pedir, profesora, pedir. Pedir. solicitar, pedir, ¿ya? Ahora, Fidel, entonces, ¿qué significará calificación? Ustedes cuando dan su examen, ¿qué tienen al No final? califica. Ya les califica su examen. ¿Y qué será cuando les pone 20, 18, 16? Una nota, profesora, una Una nota. puntuación, una una nota. puntuación, una nota. Muy bien. Entonces, asombro es gran admiración o extrañeza. Calificación es la puntuación obtenida en un examen o cualquier tipo de prueba. Y solicitada, pedir. ¿Ya? Pedir. Pasamos. Ahora nos dice, analiza el texto leído y complete el cuadro. ¿Cuál será el formato textual? A ver, esto les voy a explicar, ¿ya? Profesora, ¿puede retroceder un poquito? ¿A las flechitas? Ajá. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya. A ver, para los que no lo han terminado, a ver. Ya. Listo, profesora. Muy bien. Ya está el profesora. Ya. Ahora, chicos, en el formato textual, aquí vamos a poner, por ejemplo, a ver, ¿cómo les explico esto? Ya, a ver, aquí en el formato textual vamos a ver si son continuo o descontinuo. ¿Tienen su cuaderno de apuntes? Sí, profesora. Anoten ya. Solo existe tres tipos de formato textual. Ya, solo existe tres formatos textuales. Listo, profesora. Anoten, tres formatos textuales. Uno es el continuo, otro es el discontinuo y otro es el mixto. Anoten eso ya, chicos. Profesora, ¿puede repetir el formato textual, por favor? Ya, aquí. Ponen formato textual. No rellenamos todavía el cuadrito, chicos, sino en sus apuntes. Formato textual. Existe el continuo, el discontinuo y el mixto. Continuo, discontinuo y mixto. Continuo, discontinuo o mixto. ¿Ya? Ahora, aquí vemos
En el continuo, chicos, es un texto donde solamente tiene párrafos. Párrafos. En el texto continuo solo tiene párrafos. En el texto discontinuo, acá solamente tiene gráficos o dibujos, ¿ya? Y en el mixto tiene párrafos, tiene gráficos y tiene dibujos. No sé si me estoy dejando entender. Vuelvo a repetir. En el formato textual que es continuo, o sea, en el texto Sí le continuo entendí, solamente profesora. se ve, ya, repito, ya. En el continuo solamente tiene párrafos. En el discontinuo tiene gráficos, tiene dibujos. Y en el mixto es la combinación de los dos. Tiene párrafos y tiene gráficos y dibujos. A ver, regresen ustedes a su lectura, chicos. Entonces, ¿cuál será nuestro formato textual? ¿Continuo porque solo tiene párrafos? ¿O será discontinuo porque también hay gráficos, hay dibujos? ¿O será mixto porque tiene los dos? Continúa, profesora. Mixto, Con... profesora, porque tiene la imagen y tiene gráficos. Mixto, profesora. A ver, regresamos. Mírenme. Esa imagen, chicos, solamente hace referencia a la lectura que vamos a trabajar. Pero Es si continua, vamos, profesora. si vamos solamente al texto, mira, nos dice lee el texto, solo esto sería el texto. Y acá no estamos viendo imágenes o gráficos. ¿Se ve gráficos, chicos? No, No, profesora. profesora. No, no se ve gráficos. ¿Sí? Pero acá arribita tenemos un dibujo. Pero chicos, ¿saben cuándo es discontinuo cuando hay dibujos? Cuando, por ejemplo, en esta imagen se vería si Rodolfo está ahí escuchando a su abuelito o si sus amiguitos le estarían molestando. Eso no se ve, eso no se ve, solo se ve al profesor y a Rodolfo. Y no hay gráficos tampoco. Entonces, nuestro texto, ¿qué sería si solamente tiene párrafo? Continuo, profesora, continuo. Continuo, continuo. A ver, en el género textual primero vamos a ver. Género textual. A ver, a ver. Ya. A ver, chicos, ¿qué tipo de texto será? Nosotros tenemos tipos de texto, como por ejemplo, a ver, narrativo, expositivo, noticia. ¿Quién será este texto, chicos? Narrativo. Narrativo, ¿por qué? Nos está contando una historia, nos está Historia. narrando, ¿ya? Narración. Narrativo. Narración. Narración. Y el Narración. género textual,
¿Es un cuento, una leyenda, un mito? ¿Qué es, chicos? Un cuento, profesora. Un cuento. Un cuento. Anoten eso, ya, formato textual, continuo, tipo de texto narrativo y género textual, Yo ya cuento. la terminé. Muy bien, Ya terminé, profesora. muy bien. Ahora nos dice, Yo también. observa el mapa mundi, luego reconoce Ya y terminé, escribe, profesora. muy bien, ¿en qué continente se ubica la India? A ver, ¿qué continente es esto, saben? ¿En qué continente se ubica la India? En ¿En el qué color continente? rojito, Ajá, pero ¿saben cómo se llama ese continente? Asia, En profesora. Asia, Asia. en Asia. Asia. Ese continente es Asia, ¿ya? Asia, Asia. Anotamos, ya ese continente pequeñito es Asia. A ver, pasamos. Ahora nos dice, identifica los momentos de la narración y escribe la primera oración con la que empieza cada uno de ellos. Maestra, Yo ¿puedes les voy a... extender un poquito, por favor? Ya. A ver, hija, marca solamente que es Asia, continente de Asia, Asia. Ya. Aquí vamos a ver el inicio, el nudo y el desenlace. El inicio es la primera parte. El nudo es el desarrollo y el desenlace es el final. Eso, chicos, ustedes mismos tienen que hacerlo de acuerdo al texto que han entendido. Pero yo les voy a dar un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, Rodolfo. Al inicio, Rodolfo se encontraba triste porque sus compañeros se Se burlaban de burlaba. él, se burlaban de él, ya que no podía resolver algunos ejercicios. ¿Ya? Eso pueden escribir ustedes en su inicio. Ahora, en el nudo, ahí ustedes pueden anotar donde nos indica que Rodolfo se sentó al final de las mesas y para sorpresa del docente, él era el único que sabía las respuestas y que también al dar el examen, él había contestado todas las preguntas correctamente. Entonces, todos se asombraron. Eso pueden poner en su nudo. Y en el desenlace, que es al final, que Rodolfo escuchaba una voz que le daba las En tu respuestas, oído. que le daba las respuestas en su oído, y que al llegar a casa, sus papás le dijeron que era su abuelo, que había sido un gran profesor. Incluso Rodolfo vio el cuadro de su abuelito y su abuelito le ha sonreído, ¿sí o no, chicos? Entonces, eso escriban ustedes, o también de acuerdo a cómo ustedes han entendido el texto, ¿ya? A ver, 2 minutos para que terminen eso ya, chicos. Voy a ir pasando a la siguiente página. A ver, terminen ese cuadrito ustedes. Eso vamos a copiar, profesora. Yo Sí, ya. a ver, yo les he dado el ejemplo, chicos. Les he dado el Escuela. ejemplo. Aquí abajo. Estamos en la número 5. Yo les he dado un ejemplito y ustedes tienen que desarrollar eso solo, porque si no, ¿de qué nos va a servir que yo solita lo rellene? ¿Ya?
les daba el ejemplo en el inicio que los compañeros de Rodolfo se burlaban de él porque no tenía las respuestas correctas, ¿no? En el nudo, todos los compañeros y el profesor se asombraron porque Rodolfo acertó con las respuestas del examen. Y en el desenlace, que el abuelito de Rodolfo le daba las respuestas al oído, ya y que él había sido un gran profesor. Eso rellenen, chicos. Ya, ahora sí pasamos, ya, chicos. Si no han terminado, ya lo terminan después de terminar la clase. Si no, no vamos a poder avanzar. Ahora nos dice, reconoce y marca con un aspa el nombre del colegio donde empezó a estudiar Rodolfo. A ver, chicos, regresen a su texto. ¿Cómo se llamaba el nombre del colegio donde empezó a estudiar Rodolfo? A ver, vamos a regresar al texto todos, ¿ya? Yo también voy a regresar. Maestra, se llamaba la Escuela de Caminos. Profesora, es Acá la nos da, ve, chicos. Muy bien. Ya en la escuela de Caminos. Caminos, profesora. Camino. ¿Ves? Muy bien. Ya. Caminos. Entonces, marquen con una X. En el otro, Ujú. ¿Cuántas páginas? Ya, Miss. Ya. Rodolfo. Entonces, escuela de caminos. A ver, ustedes sigan en su texto. Ahora nos dice, recuerda información del texto y completa los siguientes enunciados. A sus años, Rodolfo asistía por primera vez a un colegio. ¿Cuántos años tenía Rodolfo? 8. 8, profesora. 8. 8. 8, profesora. 8, muy bien. Luego nos dice, al ver la fotografía de Rodolfo, vio que su abuelito le Light. sonreía. ¿Cómo no se llamaba su abuelito? Light, profesora, Light. Ya, y un compañero al inicio se burlaba cada vez que Rodolfo Personaje. Participaba. se Cuando Participaba. participaba. que Participaba. Rodolfo
participaba. A ver, acá tenemos, ¿ve? Rodolfo era un niño de 8 años. Luego también nos decía que se burlaba cuando Rodolfo participaba. Ya, ahí está la respuesta, ¿ve? Y luego acá nos dice que Rodolfo voltea a ver a una fotografía de su abuelo. ¿Cómo se llamaba? Ray. Ray. ¿Ya? Sí, profesora. Ya. Muy bien. Entonces acá 8 años, aquí va Ray y acá que Rodolfo participaba. Ya participaba. Ray. Muy bien. Luego nos dice, analiza la estructura y los elementos de la narración. Luego colorea la respuesta correcta. ¿Cuál es la estructura narrativa del texto? A ver, la estructura es el cuadrito que han hecho, chicos. El cuadrito que les he dejado que ustedes Profesora, hagan. profesor de inicio, nudo y desenlace. Nudo y desenlace. En el cuadrito está, chicos. Aquí nos dice que coloremos, ¿ya? Pero miren, ¿qué tenemos antes del inicio, del nudo y del desenlace? ¿Qué tenemos? ¿Qué es Título, esto? profesora, título. Título. Muy bien. Entonces, para que ustedes puedan comprender mejor, ahí nos dice que coloremos, ¿ya? Colorea, dice. Coloreen, pero también van a poner ya. Entonces, el título es primero, el inicio 2, el nudo 3 y el desenlace 4. Ya lo hice, Miss. Muy bien. Ya, a ver, chicos, todos ya. Listo, profesora. Ya. Yo también. Ahora nos dice, ¿cuáles son los elementos del texto leído? ¿Qué elementos se ha utilizado? Se ha utilizado elementos, hace referencia, chicos, a lo que va en el cuento que narra. Por ejemplo, se ha utilizado personajes. Sí, profesora, sí. Profesora, Sí. Sí. Ahora, el lugar. Sí. también profesora. Ya, Sí, entonces esos son profesora. los elementos que nos da el lugar y los personajes. Ahora pasamos, nos dice, distingue y encierra la imagen que presenta a los compañeros de Rodolfo al ver que sacó la mejor calificación. ¿Cuál será? La primera. La B, profesora. La primera, Miss. La segunda, profesora. La primera. Ya. La segunda. Nos dice que, La segunda. a ver, acá está, ve. A La ver, segunda, volvemos al texto. profesora. ¿Qué nos dice? Un día, Rodolfo estuvo adentro, atento a toda su clase de matemática, cuando el profesor hizo una pregunta para asombro de todos. No dice que lo han felicitado, dice asombro. Entonces, ¿cuál es la imagen donde Tercera, se profesora. asombra? Profesora B.
La C. ¿La 1, la 2 o la 3? La En la dos. primera, La dos, profesora, la dos. les explico. En la primera, miren, a sus alumnos, los estudiantes, los demás estudiantes se alegran, pero no nos dice que se alegraron. En la tercera, no se asombraron, ve. Al contrario, se quedaron viendo sus exámenes tristes. Pero aquí miren su carita de expresión, ve, de asombro. Ustedes cuando se asombran, ¿qué mayormente dicen? Oh, ¿verdad? Wow. Sí. Wow, oh, oh. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La Primera, profesora, la segunda. primera. La segunda. Segunda, La primera. porque, a ver, entendemos. En la primera tienen su carita de alegría, de Después, alegría. Pero en el texto dice se asombraron. Ahora nos dice, busca la definición del término desconfianza, luego marca con un aspa la respuesta apropiada para la oración. A ver, nos dice, los compañeros de Rodolfo sentían desconfianza por los resultados de su prueba. Posiblemente, ¿por qué les parecía sentían desconfianza? Porque les parecía que muy extraño que Rodolfo responda todo, porque no confiaban en él, porque era nuevo en el colegio o porque sabían que el profesor había calificado muy alto. ¿Por qué han sentido desconfianza? A ver, porque el profesor no les había calificado, profesora. a ver. En el texto, chicos, nos explica y nos dice que Rodolfo nunca respondía bien. Y en ese examen que respondió bien, todos se quedaron desconfiados. Entonces, a ver, ¿por qué tenían esa desconfianza, chicos? Porque les parecía muy extraño. Imagínense, ustedes pónganse ese ejemplo, que están en el colegio y uno de sus compañeritos nuevos siempre saca malas calificaciones y después saca una nota de 20. ¿Qué sería? A ver, ¿les parecería a ustedes muy extraño que responda todo su compañero o que no confiaban en él porque es nuevo o porque quizás ustedes pensaban que el profesor ha calificado mal? ¿Por qué creen que sería? Porque les parecía extraño, ¿sí o no? Que un niño que siempre sacaba malas notas saque buenas. Sí, Miss. Ya, pasamos a la siguiente entonces. A ver, pasen a la siguiente hojita, chicos. ¿Qué número es Miss? A ver, ahorita. Nos dice, ¿cuál de estas es la causa más probable por la que Rodolfo no estudió antes de los 8 años? Porque sus padres tuvieron dificultades para encontrar un colegio, porque sus padres no vivían con él o porque tenía que esperar a cumplir 8 años. ¿Por qué no estudió Rodolfo antes? Porque sus papás, Porque sus porque padres profesora, encontraron. no habían Sus papás encontrado una esperaron escuela que para él. hasta 8 años. Ya. A ver, regresamos al texto otra vez, chicos. ¿Qué nos dice? A ver, acá en el texto nos dice, chicos. A ver. Mírame, acá nos dice, porque encontraron un centro de estudios. Encontraron un centro de estudios.
Eso quiere decir que si él no había estudiado era porque antes no encontraron un colegio. Entonces sería porque sus padres tuvieron dificultades para encontrar un colegio. Ahí nos dice, ¿ve? Porque sus padres tuvieron dificultades para encontrar un colegio. Ahora, luego nos dice, ¿cuál fue la causa por la que el profesor de comunicación realizó una prueba sorpresa? Para asustar a sus estudiantes, para verificar el aprendizaje de sus estudiantes o para evaluar el cierre del año escolar. Para verificar el aprendizaje de sus estudiantes, profesora. Muy bien, La letra excelente. B. Ve, muy bien. A ver, ahora nos dice acá que interpretemos e indiquemos. ¿Por qué Rodolfo vio que la foto del abuelo le sonreía, chicos? Porque A ver, siempre le apoyaba, porque era un buen profesor, su abuelita, y siempre le apoyaba. muy bien. Entonces, Rodolfo vio que la foto de su abuelo le sonreía porque él sentía también que le hablaba al oído, que él le daba las respuestas. Entonces, aquí ustedes pueden colocar que, bueno, ustedes mayormente saben que cuando ven un retrato no les sonríe, ¿sí o no? Pero quizás ahí Rodolfo se sintió emocionado y todo eso, entonces vio sonreír a su abuelo. Ahí pueden poner que porque su abuelo le apoyaba, le daba indicaciones para que mejoren sus estudios, ¿ya, chicos? Para que mejore. Ya, ahí anoten eso, chicos, porque el abuelo se sentía feliz desde donde estaba. Ahora nos dice. A ver, en la crítica, a ver, ustedes lo van a desarrollar, ¿ya? Vamos con la valoración, chicos. Yo voy a llamar, ¿ya? A ver, Josué, Profesora, ayúdanos a responder esta preguntita. ¿Tú crees que la mejoría que mostró Rodolfo fue resultado de educación, de su dedicación por aprender? sí, profesora. Ya, muy bien. Y a ver, Josué, ¿tú de qué manera demuestras tu responsabilidad como estudiante? Estudiando, profesora. Estudiando, a ver, ¿qué más, Josué? ¿Cómo más tú, perdón, Prestando atención y ah, leyendo y haciendo caso a mi profesor o profesora. muy bien, excelente, Josué. A ver, vamos con Christopher. Christopher, ya. A ver, vamos con Zeynep. Profesora, yo prestaré atención y no al día voy en hora de clase. Mm, Obedecería a mi profesora. muy bien, Zeynep. A ver, Zeynep, ¿tú cómo hubieras actuado si tú hubieras estado en el lugar de Rodolfo? Si tú hubieras sido Rodolfo, ¿cómo hubieras actuado, Zeynep? Había actuado de que cuando salían de él, decirles que no hagan eso y si no me hacen caso, le decían decirle al profesor. Muy bien, Zeynep, muy bien. Ya, Christopher, no tiene audio, no te preocupes. A ver, Dana. Dana, Sí, mis. Dana, ¿qué opinas tú de las actitudes de los compañeros de Rodolfo? ¿Crees que han estado bien, han estado mal? Han estado mal fastidiándose a Rodolfo porque Rodolfo estaba un poco triste, porque Muy era bien. el día de Si clase. tú hubieras, si tú hubieras sido una de esas compañeras de Rodolfo, al ver que no aprendía o se equivocaba, ¿qué hubieras hecho tú? Le ayudaría.
Muy bien, excelente, Dana. A ver, Jeremy. Jeremy Lavado Poma. Ya. A ver, Julio. Julio. Ya. A ver, vamos con Scarlett. Scarlett, ¿estás ahí, Scarlett? Sí, Miss. A ver, Scarlett. ¿Tú de qué manera demuestras tu responsabilidad como estudiante, Scarlett? Ser buena. Ya, ¿qué más? A ver, como estudiante, ¿qué es lo que haces tú? Haría caso a la Miss. Ujú, muy bien. ¿Y tú crees que la actitud de los compañeros de Rodolfo fue buena? ¿Qué hubieras hecho tú? No sé. Ujú, ya, a ver, hacemos un ejemplo. Tú has estado, hija, en tu salón de clases, ¿sí o no? En la escuela. Sí. Ya, imagínate que, a ver, que tú hubieras sido Rodolfo. ¿Cómo hubieras actuado tú si hubieras sido Rodolfo? Buena. Bueno, ya. Ya, la actitud de los amigos de Rodolfo que se burlaban, ¿estaba bien o mal? Mal. Mal, está mal que se burlen, ¿sí o no? Ya, chicos, muy bien. Entonces, ¿alguien ha tenido alguna dificultad para que comprenda el texto? ¿O todos han comprendido? Yo, profesora, he comprendido. Muy bien. ¿Los demás chicos han comprendido? Sí, profesora. Sí, profesora. Muy Sí, bien, profesora. Christopher, muy bien, Josué, muy bien, Scarlett, muy bien, Zeynep, excelente, Diana, muy bien, Jeremy, muy bien, Julio, muy bien. Y chicos, entonces, eso sería todo por la clase del día de hoy, chicos. Nos estaríamos encontrando la siguiente semana. Por favor, les voy a pedir impriman sus fichas, no se olviden. ¿Ya? Hasta Chao, la Ya, siguiente. profesora. Chao, chao, profesora. profesora. Chao, profesora. Chao, profesora. Cuídense.